Clase pasada nos quedamos con algunos conceptos en general de filosofía del diseño sismoresistente. Hemos hablado de conceptos generales que ahora vamos a ir plasmando, particularizando para los sistemas estructurales, pórticos y tabique, que son los, y sus combinaciones, que son los más comunes, los que más se utilizan. Y no sé si tienen algún comentario o consulta que hacer, o o directamente comenzamos con el desarrollo del capítulo que corresponde a edificios, construcciones en altura, edificios en altura y pórticos de hormigón armado. No sé si tienen alguna consulta sobre la clase 1 u otra inquietud antes de comenzar la clase, o arranco. Por mi parte, ninguna duda, al menos. Bien, entonces vamos a ir analizando a través de esta presentación conceptos generales para pórticos. Vamos a volver a repasar el tema de determinación de acciones, cómo se determinan las acciones, en particular la acción sísmica, porque es importante en función de cómo determinemos las acciones, cuáles son los requerimientos de diseño que le vamos a imponer a la estructura. Es decir, es todo una cuestión que está muy relacionada una con otra, no son islas que no se conectan entre sí. La resolución práctica, yo digo, de un edificio regular de 7 pisos, que lo hemos visto, lo he desarrollado como caballito de batalla en varios años. Hay bibliografía y voy a explicar, a lo mejor algunos ya lo han escuchado, pero bueno, algunas particularidades de este edificio y que nos sirva como ejemplo para poder desarrollar algunos temas, algunos conceptos teóricos prácticos. A ver si esto sí funciona así. En esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es que este edificio que se ensayó en escala 1 en 1 en Japón, un edificio de 7 pisos de hormigón armado, y se ensayó en California, en Berkeley, en escala .305 sobre una mesa vibratoria, y en Estados Unidos, en Japón, se ensayó sobre un sistema, también una gran muro reactivo con una losa de anclaje importantísimo, como la ven acá, en el BRI, el Building Research Institute de Tsukuba, Japón, que podían ensayar estas estructuras impresionantes allá por los 80. Hoy todo ha sido superado y hasta lo pueden ensayar sobre una mesa vibratoria gigante, donde podrían colocar este y otros modelos grandes también como este o más, para ensayarlos por métodos dinámicos. O sea, directamente colocar un acelerograma con con 6 direcciones de ataque. O sea, ha evolucionado muchísimo desde los 80 hasta ahora. En aquel tiempo se podía hacer a través de un método pseudodinámico, o sea, era las cargas aplicadas lentamente, por eso es de pseudodinámico, no se aplica en segundos, sino puede durar días el ensayo, pero respondiendo a un acelerograma, o sea, a lo que le dicte un acelerograma real de esos que se han registrado durante algún terremoto pasado. En Berkeley no es este el edificio que se ensayó, sino que sobre esta mesa vibratoria lo que se ensayó fue un modelo de este edificio en escala punto 3 prácticamente. Y entonces se obtuvieron resultados, tanto analíticos como experimentales. Lo que les quiero mostrar ahora, que en este caso iba a salir como ejemplo, es que ya van a ver que la estructura de ese edificio, parte eran pórticos de hormigón armado, pero también tenía en el centro un tabique
uno puede decir que diría que está aislado, yo diría que en realidad está acoplado con columnas. Y es un sistema entonces mixto. Pero tiene dos líneas estructurales que son aporticadas y nos van a servir entonces para hacer ciertos análisis y estudios sobre las estructuras aporticadas. En este gráfico lo más importante destacar, lamentablemente el corte está colocado en kips, pero no nos vamos a asustar en kips. Un kips son 1000 pounds o 1000 libras y una libra es 0,454 kilogramos y casi es medio kilo. Si uno podría hacer la transformación de kips, que vendría a ser un kip 454 gramos, entonces, porque un kips son 1000 pounds y un pound es 454, así que ahí prácticamente es 0,2 de tonelada, podría decir que es. Pero también uno puede leer este gráfico, y estos números son en los que están sin paréntesis, son los que representarían directamente en forma absoluta lo que es el corte en términos de fuerza. Reitero, se multiplican por 0,2, perdón, por 0,5 serían casi toneladas, pero entre paréntesis están los valores que representarían, en cierta manera, el coeficiente sísmico como un porcentaje del peso total del edificio. Entonces es más fácil relacionarlo, porque si uno habla de muchas toneladas, bueno, por ahí no tiene mucho sentido, porque es toneladas, y puede ser que el edificio sea muy, muy pesado, por lo tanto, no tenemos un parámetro que los relacione. En cambio, si yo les digo que era 8% de G, o 0,16%, o 0,24%, esto ya tiene que ver con el coeficiente sísmico. Entonces, sí, nosotros estamos acostumbrados a ciertos valores de coeficiente sísmico que se usan en la práctica, y entonces uno dice, bueno, mira, está cerca de 0,10 o 0,15 o 0,25 o 0,30 o 0,40, es decir, son valores que ya nos pueden resultar un poco más, podemos hacer un poquito más de relaciones. Entonces, en abscisa, en ordenadas, perdón, podríamos leer los valores de diseño de este edificio en términos de el peso, o sea, como coeficiente sísmico, y en las ordenadas podemos ver los desplazamientos, que de nuevo están en inches, en pulgadas, pero que en porcentaje, de nuevo lo llevamos porcentaje, que es importante, el Roof Drift Index, sería el desplazamiento de la parte superior de este edificio en el último piso. Por ejemplo, acá dice que se desplazó 13,5, y yo digo, lo llevo a centímetros y son 35 centímetros. Se movía 35 centímetros, por ejemplo, cuando haya alcanzado alguno de estos estados. Alguno de estos estados implicaba que su deformación en la parte superior es 35. De nuevo, es poco, es mucho, y bueno, para un edificio de 100 pisos, a lo mejor no es nada, pero para un edificio de 7 pisos como este, a lo mejor sí, y para un edificio de 2 pisos debe ser muchísimo. Entonces lo importante de esto es que lo llevemos a porcentajes de la altura total. ¿Qué son los valores que están anotados entre paréntesis? Es decir, que si yo llego acá a decir que cuando aplicaron las cargas sobre el edificio, siguieron, por ejemplo, elijo esta curva, cualquiera haya esta, por ejemplo, y resulta que el edificio en la parte superior se midió en la parte superior que se había desplazado con respecto al piso 35 centímetros, lo que estamos diciendo es que se movió prácticamente 1,5%, casi, porque acá está el 1,40, acá está el 1,63, probablemente acá está el 1,50, por allí, 1,5%. Entonces, moverse 1,5% es un número bastante importante, a tal punto que la estructura entró en franco comportamiento, fíjense, plástico, no lineal. Ya la linealidad la dejó por acá. Por acá. Prácticamente acá se estaba moviendo
0,23 de la altura, o sea, apenas 2,3 por mil o 0,23%. Acá se está moviendo 0,5%. Acá se está moviendo cerca del 1%. Y acá se movió el 1,5% de la altura total. Esos valores, quiero que pongan mucha importancia, porque son los valores que les van a imponer las condiciones de diseño para un edificio. No es cuestión de diseñar un edificio, colocarle la fuerza, calcular los momentos flectores, ponerle armadura y dijo, ya está. La pregunta que hay que responder es, cuando venga un terremoto de este tipo, ¿cuánto se va a deformar el edificio? Porque pueden pasar dos cosas, que el edificio vaya a veranear al terreno del vecino, porque era demasiado flexible, o porque los vidrios y la carpintería saltaron todas, volaron por los aires, porque el edificio era muy poco rígido, era muy flexible. Y eso no es admisible, por más que le hayamos puesto la cantidad de armadura que le hayamos puesto, o por más que lo hayamos diseñado con el ETAPS y con el SAP y con lo que fuere, no sé qué pasó acá, con lo que sea, si ustedes no han controlado los desplazamientos y en particular las deformaciones relativas entre piso y piso, no pueden decir que el diseño todavía está completo ni satisface los requerimientos. Hay dos requerimientos entonces, de rigidez, de resistencia, de utilidad y también en cuanto a la rigidez, sería la rigidez al final del recorrido, que es como si ustedes tuvieran una recta en este sentido, queremos dijera la rigidez para el estado final, o sea, la carga total dividido el desplazamiento. Entonces, este valor es lo que le dice, es como hacer el cociente entre esto y esto, le va a dar un valor de rigidez, pero lo que interesa en cuanto a valores que usted acá se estaba cerca del 1,5%. 1,5%. Nosotros vamos a ver que no le vamos a permitir a las estructuras en general que pasen del 2%, del 2% de deformación relativa entre piso y piso. Y se dice que cuando una estructura ya empieza a pasar del 1%, los daños son importantes. Para que nos pongamos en contexto esto, el 1%, 2%, ¿qué significa? Imagínense que tenemos que diseñar un edificio que tiene 100 metros de altura. Parece un poco alto. Para Mendoza sería altísimo, porque hasta ahora hemos diseñado hasta unos 70, 75 metros. Eso es lo que tiene el Sheraton. Lo que va a tener la Torre Leluarco, ya la tiene, son del orden de los 75 metros. Pero supongamos que para hacer números redondos, yo lo diseño, el edificio tiene 100 metros de alto. Recordemos que en Chile hay edificios de 100, 200 y 300 metros también. En Chile. Y el edificio más alto del mundo, que está en Dubái, tiene como 800 metros. Pero bueno, quedémonos con los humildes 100 metros. Si nosotros decimos que tiene 100 metros y le llegamos a permitir que la deformación relativa entre piso y piso sea el 1%, quiere decir que en 100 metros se va a mover para cada lado, ¿cuánto? Le estoy preguntando a ustedes. 1 metro. 1 metro, perfecto. ¿Tu nombre? Paula. Paula, se va a mover 1 metro para un lado. Ujú. ¿Y después? Para el otro también. O sea que vos en un momento vas a estar en décimas de segunda en un lado y en décimas de segundo estás a 2 metros de ahí. ¿Se ubican? Claro. Con el 1% nada más. Si están arriba, en la terraza. Bueno, si es que todavía están en la terraza, ¿no? Porque yo creo que ya volaron.
Ahora, ¿y si se mueve el 2%? Irían para un lado 2 y después para el otro 2 más, o sea, 4 metros. ¿Me siguen? Quiere Sí, decir, quiere decir que tengan cuidado cuando vayan a decirle y vamos a apuntar que el desplazamiento máximo del edificio sea tal o que la deformación relativa entre piso y piso sea tal, porque ustedes están condenando a la gente que vive ahí a una locura. Entonces, eso explica de que a veces cuando viene un terremoto, saquen las fotos espectaculares de todo tirado por el piso, muebles, los televisores, la vajilla, la gente se queja porque pierde todos los contenidos, al margen de la estructura, digamos, ¿no? Pero lo primero que se fija no es en la estructura, es algo que se le haya caído en la cabeza. Entonces, es muy importante, y es algo que no se suele tener mucha conciencia, de hecho, son los reglamentos modernos los que ponen mucho énfasis en esto de que no se vaya a deformar demasiado el edificio. Antes nos fijábamos mucho en lo que era el coeficiente sísmico, o sea, en esta primera parte, cómo se comportaba, pero resulta que después nos dimos cuenta que los terremotos grandes llevan a las estructuras a estar por acá, no por acá. Acá son los temblorcitos, que vienen los temblores, pero cuando la estructura va a sufrir la acción de un gran terremoto, puede que ande por acá. Entonces, ustedes tienen que no solamente tener una rigidez inicial para que permanezca lo más dentro de un rango de comportamiento relativamente lineal y elástico, de modo que las deformaciones desaparezcan cuando vengan sismos menores, sismos que vienen temblorcitos como estos que sentimos en Mendoza y nos asustan, pero que estemos por acá. Pero después puede venir un terremoto más grande, entonces el requerimiento es de resistencia, o sea, que pueda soportar por lo menos este nivel, pero cuando venga el terremoto más grande tiene que tener ductilidad, pero no es cuestión de que se vaya al edificio vecino, al terreno del vecino. Entonces, hay que poner un límite a los desplazamientos. Y es aquí donde los pórticos tienen ciertas debilidades. Las fortalezas de los pórticos está un poco porque dicen tiene capacidad de deformarse, de ductilidad, de formar muchas roturas plásticas. Bien, hasta ahí estamos bien, pero tengan cuidado, porque si a los pórticos no se le da una suficiente rigidez, y vamos a ver cómo se logra la suficiente rigidez. Decir suficiente rigidez no dice nada, porque a esto hay que ponerle un número, porque somos ingenieros, porque tenemos que ponerle un número. ¿Qué quiere decir suficiente? Suficiente para uno puede ser insuficiente para otro. Hay que ponerle un número. A eso es la rigidez que yo llamaría la rigidez al final del estado. O sea, acá, al final, cuando ya estamos en la fase última de la estructura, la fase máxima, la fase contra la que hemos nosotros diseñado. No hemos diseñado para un terremotito por acá, un temblorcito. Hemos diseñado para algo que puede estar por acá. Y acá entonces lo que queremos es que este valor sea no tan grande, en realidad que sea lo más chico posible. Porque si no, vamos a tener que asumir una enorme cantidad de daño en los elementos llamados no estructurales, o sea, los caros. Recuerden que lo caro en una construcción, en un edificio, la estructura tal vez sea el 30 a 33%, pero lo otro, el 60, 70%, es los contenidos. Y esos contenidos pueden verse seriamente dañados, rotos, durante la ocurrencia de un terremoto. Y eso es lo que hoy en día se trata de cuidar. Por eso aparecen los sistemas de aislación sísmica, que tratan de, a lo mejor le han hablado a ustedes de algo de aislación sísmica, que a la estructura
se la coloca sobre una serie de aisladores y esta estructura va a tener deformación casi cero. Toda esta deformación va a estar concentrada en estos elementos, que van a ir para allá y para allá, para allá y para allá, pero esta estructura va a permanecer prácticamente indeformable. Entonces, por eso está el tema de la en boga hoy de la aislación sísmica. Entonces, reitero, vamos a seguir hablando de las curvas, corte, deformación, desplazamientos, depende de lo que digamos si van a ser desplazamientos o deformación entre piso y piso. Estos son desplazamientos absolutos, estos son deformación colocado como un porcentaje de la altura, o sea, es una deformación relativa, una deformación, un ángulo, una distorsión. La correcta palabra sería la distorsión del edificio, que en el reglamento se va a evaluar a través de la distorsión entre piso y piso, a la que ya en alguna vez creo que les he mencionado y ahora se los voy a mencionar. Entonces, son dos las condiciones, resistencia y también rigidez, además de ductilidad. Bien, ahora les presento el edificio entonces, que no sé si lo vimos en la clase pasada, pero este edificio, construido y ensayado en Berkeley, que también decía en Japón también, tiene, el prototipo tenía 6 metros y 6 metros, como tiene 3 líneas estructurales, la A, la B, la C. En la dirección X 3 líneas estructurales y en la dirección Y tiene 1, 2, 3, 4 líneas estructurales. En la dirección X, esta línea es de 4 columnas con sus correspondientes vigas. Sería esta línea. Este es el plano resistente A, o bien C, igual. El A y el C iguales. Tiene 4 columnas y tiene vigas que conectan a las columnas. Como no hay nadie entre columna y viga, no hay nada, hay aire, cosa que es difícil de lograr en la práctica, pero digamos, no hay nada que interceda entre ellos, podemos decir que es una estructura puramente aporticada, bien aporticada. Ahora, fíjense que dice acá columnas de 50 por 50. Estas columnas son de 50 por 50. Ya veremos si son grandes, si son chicas. Vamos a tener que analizar de dónde salió el 50 por 50, cómo lo pusimos el 50 por 50 o cómo lo pusieron los japoneses y los de Estados Unidos en ese momento. ¿Cumple el código? No lo cumple. Y tiene vigas de 30 por 50. Vigas de 30 por 50. De nuevo, son chicas, son grandes, son suficientes. Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Primero, ¿cómo lo prediseñamos a esto? ¿Se deformará mucho? ¿Se deformará poco? ¿Cumplirá con las condiciones entonces de rigidez, resistencia, utilidad? ¿Cómo hacer para que eso se satisfaga? De hecho, estos días se está hablando mucho por el tema del edificio de Miami, del tema de entrepisos sin viga. En el caso en que estas vigas hubieran sido de apenas 30 por el espesor de la losa, a lo mejor, en este caso creo que fueron 12 centímetros de espesor de la losa, o sea que si hubieran sido de 30 por 15, 30 por 12, y bueno, hubiera sido un sistema de entrepisos sin viga, que es letal para una zona sísmica. Para cargas verticales, bien. Para la zona sísmica, olvídense si van a hacer un edificio en altura con entrepisos sin viga. Ahora, no estoy criticando en sí el edificio de Miami, estoy tratando de hacer algunas relaciones para que veamos con claridad cuáles son los problemas cuando hay deficiencias a desplazamientos horizontales. En Miami no hay terremoto, podría haber viento, pero el viento no creo que haya sido un problema. El problema debe haber sido en el edificio de Miami que se comenzó a mover en forma horizontal. Hay que ver quién lo movió. Una vez que se comienza a mover y hay un edificio de 40 pisos, no, perdón, de 13 pisos son de 40 y pico metros.
La de 13 y 14 pisos, ya no es rata, es el doble que este. Pero si se comienza a mover y no tiene rigidez lateral u horizontal, ahí tenemos un problema. ¿Quiénes le suelen dar la rigidez? Los tabiques. Si es que es un entrepiso sin viga. El caso del edificio, de los edificios chilenos. Los chilenos usan mucho entrepisos sin viga, claro, pero las vigas son los tabiques. O sea, enormes vigas. Por lo tanto, perfecto el sistema. No hay colapsos del tipo panqueque. Imposible. No hay un colapso tipo panqueque como el de Miami o el que ocurrió en el terremoto de México del año 1985, donde había muchos entrepisos sin viga, y ahí yo les debo haber mostrado muchas losas arriba de otras losas. O sea, imposible que se salven las personas ahí, imposible. Entonces, la rigidez al desplazamiento horizontal es fundamental, y a veces con los pórticos no alcanza. Va a depender de cómo diseñen el pórtico, qué tamaño de columna y viga le van a poner, si no le ponen tabiques, para que cumpla con las condiciones de rigidez horizontal, que se cuantifica a través de la relación, la deformación entre piso y piso, como veremos más adelante. Entonces, el plano A y el plano C, ambos tienen columnas y vigas, pero vigas de verdad, vigas que tienen cierta dimensión, que hacen que esto se trabaje como un pórtico y no como columnas aisladas. Si las vigas son de mentirita, esto se va a deformar como columnas aisladas. No se va a deformar así, que es la deformación del tipo que le llaman deformación del tipo de corte. Si no se van a deformar así, que es la deformación del tipo de flexión. Y si estas columnas se deforman así, como ustedes dicen, estamos en el horno, porque no va a tener la suficiente rigidez horizontal. El tabique se ubicó en la zona central, en la línea B, plano resistente B. Este tabique, que tiene elementos de borde, no digan columnas de borde, tiene elementos de borde, que son estos elementos de borde acá, también de 50 por 50, y tenía un espesor de 20 centímetros. Tendremos que analizar si esos 20 centímetros son suficientes. Si hubieran sido suficientes, si no tengo las columnas de borde, ¿por qué le pusieron columnas de borde? Es todo esto a analizar. Pero es un tabique importante de 5 metros entre eje y eje de borde, y la luz es 6 metros y 6 metros en las vigas que lo acoplan a estas otras columnas, a esa columna y a esa columna. Entonces tengo a través de vigas también de 30 por 50 una conexión con esta columna y con esta columna. En la dirección perpendicular, que fue la que no se ensayó, porque la que se halló solamente fue la dirección en X, hay 4 tabiques simétricamente y estratégicamente colocados para evitar que cuando se hicieran los ensayos, esto pudiera rotar, generar rotaciones que fueran, primero, posibles causas de colapso del edificio, por lo tanto, arruinaría el ensayo, y segundo, para que la estructura fuera su respuesta mucho más limpia en la dirección X y se pudiera estudiar solamente la dirección X y el comportamiento de los elementos estructurales sin tener mucha interferencia con la otra dirección. Porque es muy difícil estudiar el comportamiento de una estructura que parece que es recontrasimple, pero que estudiarla en forma dinámica es bastante compleja. Entonces ya tenemos la estructura que en este caso tiene una fundación rígida porque está agarrada de la losa que forma parte del sistema de la mesa vibratoria, está rígidamente unida, se puede considerar que las columnas están empotradas en la base. Entonces, esto constituye el sistema de fundación, muy simple también, columnas empotradas, tabique empotrado en la base, y las losas de hormigón armado. Acá hay unas vigas secundarias que se colocaron para tratar de que las losas fueran de un espesor lo más chico posible. Si se colocaron vigas que podrían no estar en un
en un edificio, si usted me pregunta si las coloco, yo no las colocaría, pues si son más caras, o sea, hacen que la losa pueda tener un espesor menor, pero el constructor y al arquitecto le va a molestar que aparezcan más vigas acá, otras vigas acá, otras vigas acá, bueno. Entonces, ellos si pudieran tener no viga, mejor. Pero bueno, por lo menos en esto, en este módulo 6x6, una losa, ustedes saben que es, con que sea L sobre 40, con 10 centímetros, 12 centímetros solucionamos esto y una losa que menos de 10 o 12 centímetros le vamos a dar. Pero bueno, se colocaron estas vigas. No sé, yo bien, la verdad que no las hubiera colocado. Pero bueno, ese fue lo que se construyó y ensayó. Esta diapositiva, que también a lo mejor yo se las he mostrado, nos muestra cómo quedó el modelo en escala 1 en 5, después de haber sufrido el terremoto de Taft, que fue uno de los registros que se contaba en Estados Unidos, con aceleración en la base, máxima aceleración del suelo de 40% de G. Vean que es un numerito, 40% de G, como máxima aceleración de suelo. Imagínense que el espectro debe haber llegado a un G fácil en su máxima aceleración. Pero bueno, como esto es un modelo a ensayar, se lo lleva a sus máximas consecuencias hasta que se prácticamente quede al borde del colapso, pero se lo lleva a su máxima respuesta para poder estudiarle, sacarle el máximo jugo en el estudio. Y ustedes ven que hay rótula plástica muy definida en la base del tabique y varias rótulas en base de columnas, cabeza de columnas, en vigas, en las zonas que uno diría decir, bueno, sí, permito que hayan rótulas plásticas. El mismo edificio en el full scale, o sea, escala 1 en 1, sometido al terremoto de Hakinoe, otro registro que deben tener los japoneses, los miles de registros que deben tener, con una aceleración del suelo máxima de casi 36% de G. Recuerden los valores que yo le dije recién, en términos del porcentaje, en la primera diapositiva, porcentajes del peso o coeficiente sísmico. 36% de G, es un montón. Nosotros recuerden que diseñamos para cuánto. Para 0,12, 0,15. No es que estemos diseñando bajo, estamos diseñando bien si hacemos las cosas bien. Pero quiero decir que acá esto es 36% de G. Es un montonazo. Entonces, este edificio tuvo también rótulas que fueron prácticamente en 2,5 pisos cuando veamos tabique, vamos a volver sobre esto. O sea, la rótula plástica no es una sección acá, chiquitita. Se expande, afortunadamente, se propaga. Y rótulas plásticas también en vigas, columnas, parte de arriba, parte de abajo. O sea, así quedó. Fíjese que el edificio era tan simétrico, yo digo que es casi irreal, pero es muy bueno para investigar el sistema mixto de pórtico y tabique. Se llevaron a cabo muchos ensayos anteriores. Por supuesto que antes de llegar acá, se han tenido que ejecutar muchísimos ensayos previos para poder antes entender qué es lo que íbamos a ensayar. Si bien se tenía la oportunidad de lucirse con una predicción analítica, porque el edificio es tan simétrico, tan de laboratorio, esto, como yo digo así, con el diario del lunes, después llegamos a hacer las respuestas y dijeron, se comportó así, porque nuestra predicción analítica, como lo fue la de ustedes cuando hicieron la viguita, y no estaba muy cerca de la realidad. Imagínense si con una viguita ustedes fallan en hacer una buena predicción analítica, imagínense con un edificio sometido a acción dinámica, ¿no? A la de un terremoto, no a una carga estática del laboratorio ahí en el IMERIS. Vamos a repasar muy brevemente cuáles fueron las condiciones de diseño. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo dice. En el edificio construido en Berkeley, bueno, otra vez,
quiero hacer un rápido análisis de las cargas, cómo se hizo o se puede hacer una verificación del diseño. Se adoptó como carga gravitatoria permanente, la muerta, la permanente del orden de 0,52 y una carga de 0,08 viva, porque no iba a haber mucha carga viva, digamos ahí, pero bueno, era un edificio para ser ensayado. Entonces, en nuestro caso, en el ejemplo que yo hago y que está en los apuntes, la losa de 12 centímetros nos da este valor, piso y contrapiso este valor, tabiquerías, en un edificio que pone tabiques, de divisorios de Durlock, por ejemplo, de cierre, va a ser del orden de 0,50. Y este edificio se podría estimar, cuando uno hace el diseño, que podría tener una sobrecarga o carga de uso útil, carga viva, de 0,25 toneladas por metro cuadrado. Eso sería como para el análisis y carga de las losas. En cuanto a la evaluación de masas, ustedes, si tienen que hacer la predicción analítica de este edificio, van a tener que hacer una evaluación también de las masas o pesos, y uno le llama masas reactivas durante un sismo, es decir, aquellas que se mueven y producen fuerzas de inercia. Yo no voy a detenerme acá en los números, se los voy a dejar a ustedes, porque si no esto va a ser muy aburrido, pero les voy diciendo que se hace la determinación de los pesos posibles por cada nivel. Se van asignando a cada nivel, cosa que ustedes ya lo saben hacer. Y no es malo, como yo siempre les digo, el número de cercano a 1 tonelada por metro cuadrado, que es lo típico que tienen los pesos de los edificios aquí y en la China, siempre y cuando no hagamos cosas muy raras. Están entre 0,8 y 1,2 toneladas por metro cuadrado. Así que un número de referencia bastante razonable es tomar 1 tonelada por metro cuadrado. Con eso ustedes pueden tener una idea de de los pesos por cada nivel que tendría cada nivel de este edificio. Ahora, ¿qué podría pasar? Yo empecé a hacer una serie de pruebas acá. Si yo transformara ese edificio que se hizo de esa manera para ser ensayado, ¿qué pasa si yo le saco el tabique? Vamos a eliminar el tabique central. Entonces nos quedan 3 líneas estructurales. A ver si voy para atrás. Me deja ir para atrás, pero por ir para atrás, por acá. Si yo le saco este tabique, se lo saco, y quiero ver qué pasa si solamente tiene 4 columnas, 4 columnas, 4 columnas, o sea, 3 líneas estructurales exactamente igual. Un ejercicio muy rápido, muy fácil, porque ahora la estructura es mucho más simple. Entonces, en ese caso, bueno, se eliminan, y yo eliminara las vigas secundarias, que son muy molestas. Entonces digo, vamos a optar una losa de unos, por la relación que hemos visto, ellos adoptaron 10 o 12 centímetros, creo. Si nosotros le sacamos las vigas, aunque sea 45 o 40, perdón, casi 600 sobre 40, vamos a llegar que con 14 centímetros podíamos cumplir con el código y tener losas de 6x6 o 6x5 prácticamente. Ustedes saben cómo se saca la altura mínima. Y con 14 centímetros hacemos el análisis de carga, obtenemos que va a ser un poquito más la carga muerta, 0,60, porque la losa es más gruesa, y la carga de uso es 0,25, seguimos igual. Pero no vamos a estar tan lejos de la 1 tonelada por metro cuadrado. Ahora bien, en esta diapositiva, lo que estoy mostrando es que yo debería
si comienzo a hacer directo la aplicación del método estático, evaluados los pesos por piso, me quedaría definir qué fuerza sísmica voy a aplicarle a este edificio. Una vez que conozco el peso total, necesito conocer un coeficiente sísmico, asignarle un coeficiente sísmico, y con eso tendría que asignar fuerzas horizontales y entonces poder empezar a diseñar. Pero alguien me va a decir, no, primero me vas a tener que demostrar que con el espectro elástico de aceleraciones, o me demostras que sus desplazamientos no van a pasar del que permite el código por las razones que vimos con las primeras diapositivas. Para eso entonces, vamos a tener que evaluar los periodos del edificio. Por ejemplo, el primer periodo, el segundo periodo. Y el primer periodo dio 0,14, pero es en la dirección que no nos interesa, porque era la dirección de los tabiques de hormigón. En la otra, la de pórticos, puros pórticos de hormigón, el periodo estaría en el orden de 0,71. ¿Cómo evalúa el periodo? Bueno, hay métodos para evaluar, ustedes ya lo han visto, hicimos el ETAPS. Si ustedes modelan correctamente la estructura, les va a dar cuál es el periodo. Con el periodo, ustedes pueden entrar, leer cuál es la aceleración, y con la aceleración pueden obtener la acción sísmica elástica, pero de eso no todavía, reitero, no hay que cometer el pecado de ir para allá. Hay que ir a ver cuánto se va a desplazar el edificio, porque tiene ese periodo. Entonces, lo que le tenemos que pedir es que ante este espectro elástico hay que averiguar cuánto se deforma el edificio, cuánto se deforma el edificio, que ahora son puros pórticos. Hemos elegido el espectro de aceleraciones para Mendoza, que es zona 4, y suelo SD. Tienen que elegir la zona, qué peligro sísmico hay, en este caso 4, y qué suelo, para elegir la forma y los valores espectrales. Entonces, teniendo este dato, suponiendo que utilizamos un programa como el ETAPS, lo sometemos a este terremoto, al espectro elástico, y tenemos que ver si cumple o no cumple en condiciones de rigidez. Entonces, por eso el mensaje en esta diapositiva es: cuidado con las deformaciones relativas entre piso y piso. Entonces tenemos que ver si para qué es lo que dice el código. Bueno, acá estoy de nuevo. Discúlpenme que estaba verificando que esté el ingeniero Vega, que se va a hacer cargo en lo que resta de la clase, porque yo tengo unos turnos médicos. Entonces, pido disculpas, pero tengo que aprovechar esos turnos, que sean muy de tanto en tanto, pero el ingeniero Vega ya les va a explicar varios de los conceptos a los que yo me he estado refiriendo en el capítulo 1, y después yo voy a seguir
en la clase que viene con esta diapositiva y las que siguen. Entonces, para no dejarlos con la incógnita de cómo usar esto, por ahora hago una introducción. Entonces decía, del espectro elástico, que ustedes tienen que determinar de acuerdo al reglamento, tomo impreciso 103, tomo 1, o parte 1, hay que verificar que sometido a ese espectro elástico, tomado como acción, no pasamos estas deformaciones relativas entre piso y piso. Fíjense que acá dice, si el grupo es A0 o A, que son los grupos, ustedes lo saben, en función de la importancia de la construcción, está el A0, después le viene el A, después vienen las comunes como los edificios para viviendas, para oficinas, son los más comunes, es del tipo B. Podemos tener condición D o ND. La condición D dice que si algo se puede dañar, ustedes van a tener que estar en esta condición. Si es, a lo mejor los elementos estructurales los hemos aislado, a lo mejor no va a haber problema, entonces podemos tomarnos un poco más de margen. Entonces, fíjense que van desde el 1% para las construcciones del tipo A0 y condición D, al 2,5% para el tipo B y condición ND. Recuerden los valores que yo les dije recién, que estábamos jugando con el 1% o con el 2%, este es el 2,5%. Imagínense que no es muy conveniente que le apunten a este número, porque esto es decir que están ustedes diciendo que están admitiendo un nivel de daño importante, muy importante. Pero bueno, hasta este número el código los permite. Ahora, también hay que recordar que cuando ustedes van a evaluar estos valores, van a sacar estos valores de distorsión relativa, ustedes tienen que haberlo hecho en condición de sección fisurada, es decir, con la rigidez efectiva, es decir, no con el BH cubo sobre 12, sino con una proporción del momento de inercia, que se llama momento de inercia efectivo y por lo tanto rigidez efectiva, y que por lo tanto a lo mejor es el 40 o 50% de la rigidez esa que estuvieron en estabilidad o resistencia de materiales. O sea, está degradada por condiciones de fisuración. Quiere decir que esto lo hace más flexible. Quiere decir entonces que tienen que tener cuidado porque las deformaciones se pueden ir muy rápido a valores importantes tal que no cumplan esta condición. Acá sale la manera en que ustedes tienen que evaluar según el reglamento. Yo no estoy de acuerdo con esto y he propuesto, lo voy a proponer de nuevo, a que lo cambiemos, porque la verdad que esto es bastante tedioso, esto de que para calcular el desplazamiento último tengo que usar las fuerzas del código multiplicadas por C sub D divididos por gamma R, bueno, que es el coeficiente de destino. Para mí esto de multiplicar por fuerzas, o sea, usar los desplazamientos que resultan de un espectro inelástico, después multiplicarlos por algo para llevarlo elástico. ¿Para qué voy a multiplicar si después tengo que dividir o viceversa? Entonces, para mí la verificación primera se tendría que hacer directamente con este espectro elástico, olvidándome por ahora del CD, que el CD se parece al R. Entonces, olvidándome de que voy a bajar por R, después voy a multiplicar por CD. Bueno, todo ese lío de ir y venir, yo creo que se soluciona directamente verificando los desplazamientos para el espectro elástico. Ni siquiera va a intervenir el gamma R, ya ni me preocupa. No me interesa si es un hospital o un edificio, porque yo primero tengo que dividir, después tengo que multiplicar, o sea, voy a ir y volver, no tiene ningún sentido. Entonces directamente podríamos verificar cuáles son los desplazamientos relativos entre pisos, hacer el cociente con la altura, saca estos factores y chao. Y no hacer todo esto de demasiado engorroso que lo han
lo hemos puesto, estoy en la comisión de redactora, está en varios capítulos cuando tiene que estar al principio y se acabó, y una sola vez. Pero bueno, voy a tratar de que se cambie esto. Pero el concepto en sí es el siguiente, entonces. Yo determino los desplazamientos últimos, que en definitiva un programa como el ETAPS moderno se los da, le piden hasta el interhistory drift, o sea, en la rotación de piso, el ETAPS se la da directamente, y ustedes verían si yo paso o no paso estos límites. Por ejemplo, para el edificio de Berkeley, podríamos decir que el límite sería, como es un edificio del tipo B, e impongo la condición D, no debería pasar del 1,5. Y como máximo, el 12,5%. Veremos si lo cumple o no lo cumple. Bueno, y después hay otros aspectos que les quiero mencionar. Estos son los edificios que se han hecho ahí en la calle Suipacha, del Procrear. Vamos a conversar un poquito sobre si esto responde o no a las normas. Ahora entonces, vamos a hacer unos minutos de descanso. Se va a hacer cargo de la clase el ingeniero Eduardo Vega, que pertenece a la cátedra también, y que ustedes también lo conocen, y que les va a hablar sobre algunos aspectos de los que yo he conversado en el capítulo 1 y que también hacen a estos temas de rigidez, resistencia, de utilidad, comportamiento no lineal, en fin. Les va a venir bien entonces que vean algunos temas, y yo la clase que viene arranco con la diapositiva anterior explicando esto y arranco desde acá. 9:20. A las 9:20 entonces hagan un descanso de 15 minutos, son las 9:05, yo tengo 9:07, y a las 9:20 entonces Proyecto de investigación que hemos hecho referido a los temas de hormigón armado, donde vamos a ver el comportamiento real de los aceros, compararlos con lo de las normas, sobre todo del acero ADN, que es el acero de dureza natural, y el ADNS, que es el acero de dureza natural, pero con propiedades soldables. Luego vamos a ver cómo incide la diferencia de estos dos aceros en lo que sería el comportamiento de estructuras. Vamos a ver el ensayo de dos columnas, una con acero normal, vamos a llamarle, y otro con acero con propiedades soldables. Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver unos ensayos sobre hormigón confinado, donde se ensayaron unas 10 columnas con diferentes tipos de confinamiento, para que ustedes puedan ver cómo resulta y un poco tomar confianza de que todos estos parámetros y cuestiones que están viendo sobre el diseño, cómo se vuelcan a la realidad o a la práctica, y verán que funciona en gran o menor medida los aspectos que ustedes consideran en el diseño. Entonces, vamos a hacer un compartir de pantalla, compartir, y vamos a empezar con, voy a apagar la cámara así no hay problemas de internet, de tele. Listo. Vamos a empezar con este trabajo que se realizó en el año 2008 para una conferencia, unas jornadas de estructura en el Chaco, en el año 2008. Ponerme acá, la cuestión está de comentar, acá, ¿sí? Tenemos en Resistencia Chaco, año 2018, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? De repente en el año 2016, 2017, por allí, empezaron a aparecer de forma bastante frecuente y casi única los aceros de tipo ADN 420S, ¿sí? En un principio, antes del 2017, vamos a poner esa fecha como umbral, existían los aceros con soldables OS, pero eran en algunas de las acerías que nosotros conocemos, que tenemos a Sindar, tenemos a Cerbrac
y tenemos Yerdau, que antes era Sipar. Estas 3 acerías, algunas empezaron a alargar acero ADNS en barras de 12, para las barras de 12 milímetros de diámetro y superiores. Luego se empezó a generalizar y empezaron a abarcar todos los diámetros. Ingeniero, Sí. no sé si es a mí nada más, pero no me aparece nada en la pantalla. Ah, bueno. A ver, vamos a poner otra vez que comparto. Dejar de compartir. Ahí ves la presentación de Carlos. Sí, sí, ahí se ve eso. Si pongo pantalla completa, esta, compartir. A ver ahora. ¿Ahí te aparece? Ahí me figura como cargando y cargando. Me parecía así recién. Sí, a mí también. Bien, entonces acá sí todo. A ver cómo puedo cancelar lo de Carlos. Inclusive Ingeniero. la presentación del ingeniero Llopis aparece como la imagen de un JPG desaparecido. Igual, yo acabo de salir de la plataforma y entrar de nuevo y yo ahora sí lo veo. Ah, bueno. Ah, bien, perfecto. Ahí Sí. avanza entonces. Espera un ratito, así pueden hacer. Tiene como unos errores, va a aparecer un par de cosas raras, deben ingresar igual, no sé qué problema tiene. Sí, algo de privacidad. Hay que buscar. Exactamente. Tienen que darle a ingresar de todas formas, pero a mí me carga ahora. Sí, sí, a mí también me pasó. Me parece que hay un problema con... Bueno, los espero a que vuelvan a ingresar. Yo salí e ingresé para activar el micrófono, la verdad que no esperaba que se acomode con eso, pero... Bueno, por suerte, porque nos dio una pista.